Vale, vamos a empezar. Bueno, nos habíamos quedado con el ejercicio 16, el del sumador de ruidos blancos. Habíamos hecho ya el apartado A de la media condicionada y nos habíamos quedado en el apartado B de la autocorrelación, que habíamos hablado, por recordar, que es... habíamos llegado hasta el punto en el que la autocorrelación, n más m, n, de la x, si no me equivoco, sí, vale, como la esperanza matemática de tal. Bueno, lo voy a escribir directamente porque esto en principio lo tenéis, que era el sumatorio, joder, no, el sumatorio de igual a 0 hasta q de n más m menos i multiplicado por el sumatorio desde j va a ser hasta q de q n menos j. ¿No? Sí. Y entonces, operando con con lo que sabemos de los sumatorios y bueno, y de la esperanza matemática como operador lineal, podíamos determinar que esto era lo mismo que decir que es el sumatorio de eso, i igual a 0 hasta q, j igual a 0 hasta q de la esperanza matemática. O perdón, habíamos llegado hasta el punto en el que esto ya era la autocorrelación de u, no de x, en los puntos n más m menos i, n menos j. ¿Qué más? ¿Se ve bien? ¿Suficientemente bien? Puedo cambiar de color, es que está muy mal borrado lo de detrás, pero bueno. Vale, habíamos llegado hasta este punto. Entonces habíamos dicho, vamos a ponerlo en una notación que nosotros podamos entender guay. Pues nosotros sabemos que esto va a valer 0 en aquellos valores en los que, y lo voy a poner como en los que sea distinto, m distinto de lo que estoy restando, ¿no? O sea, m distinto, esto es una i. Vamos a ver. I menos j, pero valdrá sigma cuadrado. ¿Por qué? Porque esto es un ruido blanco, acordaos de ese detalle, en los valores en los que sí. Y me parece que nos habíamos quedado aquí. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser, para poder trabajar con algo que podamos entender un poco mejor, o sea, al final, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Bueno, tenemos que determinar qué valores va a tomar en función de m o de n, ¿no? Tenemos que determinar si esto al final va a convertirse en un ruido, en un proceso estacionario en sentido amplio o no. Entonces, lo mejor en este caso, y lo que quiero que os quedéis, ahora mismo igual suena idea feliz, pero en algún momento lo veréis más claro, es vamos a pasarlo a, a la forma basada en deltas, o sea, escribir esto mismo que tenemos ahí puesto, pero como una delta. Va a valer sigma cuadrado, o sea, va a multiplicar sigma cuadrado a la delta en los valores en los que la delta valga 1 y va a valer 0 en los valores en los que valga 0 que dependen de i menos j. Por lo tanto, esta sería la delta en m menos i menos j. ¿No? O sea, estoy diciendo lo mismo. Bueno, pues m. Estoy diciendo lo mismo. O sea, si la delta se define como en el punto donde esto se hace 0 vale 1, pues vale sigma cuadrado en ese punto y valdrá 0 en los demás. ¿Vale? Solo estoy escribiéndolo de una manera distinta. Entonces, claro, aquí es donde ya podemos ver, bueno, o sea, perdón, faltando el sumatorio. Entonces, vamos a darle valores a m para comprobar cuántas veces vamos a sumar sigma, ¿no? Si estos son sumatorios. Entonces, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, cuando, y esto es típico también,
Cuando llegas a un punto en el que ya dices, bueno, ¿y ahora qué hago con la fórmula? Bueno, vamos a darle valores al parámetro. Si m vale 0, ¿en qué momentos la delta se convierte en 0? En los momentos en los que i menos j también sean igual a 0. Luego, i debería ser igual a j. ¿Cuántas veces pasa eso en un sumatorio? Pues en el 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, q, q. Si esto empiezas en 1, pues sería q veces. Como empieza en 0, pues q más una vez. Por lo tanto, vamos a tener para m igual a 0, q más 1 multiplicado por sigma cuadrado. Y ese es el valor para la r de 0. Para m de 0. Bueno, sí. ¿Qué pasa cuando m vale, por ejemplo, 1? Entonces, i menos j debería valer también 1. Es en los puntos donde esto se va a cuadrar. Luego, i es j más 1. Luego, ¿cuántos sumandos tenemos que cumplan con que esto va a valer 1? El 0, 1, el 1, 2, el 2, 3, el q menos 1, q. Pero ya cuando llegue a q, no puedo decir hasta q más 1. Q más 1 no está definido entre los sumandos entre los límites del sumatorio. Por lo tanto, esto tiene en realidad 1 menos. Q más 1, pues esta vez será q por sigma cuadrado. ¿Vale? En este caso, para el 1. Y yo creo que ya más o menos se va a ir viendo. M igual a 2, misma movida, lo mismo, pero será más 2. Es decir, estaremos en el momento en que será q menos 1 por sigma cuadrado. Y así todo el rato hasta que lleguemos a un límite. Voy a ir borrando algo. Borro la parte de arriba. Entonces, ¿cuánto valdrá para el valor arbitrario m igual a n? Voy a intentar dejarlo en función de un valor arbitrario cualquiera. Pues si cuando vale 0 es q más 1 y cuando vale 1 es q y cuando vale 2 es q menos 1, está claro que le estoy quitando, o sea, a q más 1 le estoy restando el valor de m, ¿no? Pero cuando vale 0 vale q más 1, pues sigma cuadrado. Luego, esto ya sí tiene pinta de algo más que solo depende de m y no de n. Hay un pequeño detalle. La m en realidad, como es la función de autocorrelación, está definida entre menos infinito e infinito. Por lo tanto, la m podría valer negativa. Pero no tiene sentido, o sea, no tiene sentido, sí, o sea, sí tiene sentido, pero para nosotros los valores que son negativos en realidad están cayendo, o sea, es una función par, es una función simétrica en ese sentido. Entonces, estarían entrando en los mismos valores que cuando se trata de un valor positivo, solo que esto estará no dado la vuelta, será negado. Será como decir Q menos, o sea, lo contrario, ¿no? J igual a I más 1, o sea, que nos daría igual. Por lo tanto, con el valor absoluto, dejo de manifiesto, pongo de manifiesto que se trata de una función par. No sería el error más grave olvidarlo, pero es relativamente importante. Entonces, esto es para valores de m que sean menores o iguales. Creo que iguales, menores que el valor absoluto de m. Y ahora sí, 0 resto. Sí, sí. Y entonces la pregunta que nos hacemos es,
ok, este valor de autocorrelación solo depende de m y no de n, pues, por lo tanto, bueno, cualifica en ese sentido también para que sea un proceso estacionario en sentido amplio. Pero no era la pregunta. La pregunta solamente nos estaban pidiendo que calculásemos la autocorrelación, suponiendo que la media es cero. Así que ya la hemos calculado. O sea, lo que quiero que os quedéis, con la idea que quiero que os quedéis, es que ha habido un momento en el que teníamos la autocorrelación en base a n y a m, pero dándole valores a m nos hemos dado cuenta de que existe un patrón que es independiente de la n. Y que en realidad, pues, pues eso, nos da el resultado definitivo de la autocorrelación. ¿Habéis enganchado bien con lo que teníais en vuestro ejercicio del otro día y tal? ¿Alguna pregunta? Que yo sé que este es lioso. Claro, ¿por qué es cero si m es mayor que q? Pues evidentemente, ¿no? O sea, no existe ningún par IJ que cumpla que la delta que está dentro vaya a valer cero. Sí existe la función, sigue definida en m, imaginar que m es 5, sigue definida en 6, pero no habrá ningún par que pueda, en el que esta delta vaya a valer 1 y por lo tanto no va a haber ningún sumando. Vale, bueno, ya está. Venga, pues pasamos al apartado C. El apartado C nos pide la probabilidad de que x de n sea menor que sigma, suponiendo que la media es 0 y que q es mucho mayor que 1. Entonces, ¿qué sabemos nosotros de la probabilidad de x de n? A ver si está aquí. Vale. X de n es un sumatorio de ruidos blancos estrictos, de los cuales no nos están diciendo nada acerca de su densidad espectral, perdón, de su FDP, función de probabilidad o función de densidad de probabilidad. No sabemos si esto sigue una uniforme, una gaussiana, lo que sea. Solo sabemos que tiene características de ruido blanco estricto. Si fuese una gaussiana, pues más o menos sí que sabríamos que el sumatorio de muchas gaussianas da una gaussiana. Eso es teórico. Pero sí que nos dan un parámetro que esto es el que quiero que os fijéis porque a veces cae. Además suele caer como el apartado difícil del examen, como el apartado E, el último apartado. Cuando algo tiene pinta de ser muy grande, no te dicen cuánto de grande. Eso os tiene que oler ya para que, o cuando lo estudiéis, a teorema del límite central. Y el motivo es que si recordáis este teorema, lo que nos decía, y yo, para que lo recordaseis, os dije una frase muy grande y lo cuento, es que el sumatorio muy grande de función de variables aleatorias, lo suficientemente grande de variables aleatorias independientes, dando igual el tipo de distribución que sigan, va a tender a ser una gaussiana. Y os dije, ¿queríais una prueba de que Dios existe? Pues ahí la tenéis. Pues acordaos, cuando sumamos muchas cosas, que es justo lo que estamos haciendo, sumar muchas cosas, me da igual la distribución que sigue esta variable aleatoria o proceso estocástico, va a tender a ser una gaussiana. Y entonces, eso se cumple. Así que lo que nosotros sabemos ahora es que perdona, x de n, no quiero escribirlo mal,
la f de x va a seguir una normal, y esto hay que saber solo de memorieta, va a ser una normal que es la esperanza de media, esperanza matemática de x de n, o sea, el sumatorio, tenemos que calcularlo, y de desviación típica, la varianza de x de n. Vale. Entonces, vamos a empezar con la media. La media de x de n es un sumatorio, es la esperanza del sumatorio de muchas cosas que tienen una media, vamos a ver, sí, ¿no? Me parece. Que tienen una media cero. Además son ruidos blancos estrictos. Vamos a ser rigurosos, porque uno podría pensar, bueno, pues cero directamente, ¿no? Y estaría en lo correcto, parece evidente. Pero ¿por qué puedo separar cada uno? La esperanza matemática de n más la esperanza matemática de n más 1. O sea, bueno, no quiero decir. Es un operador lineal, del que además yo sé que es un ruido blanco estricto, de media cero, porque me lo han dicho, y por lo tanto, si es un ruido blanco estricto, va a mantenerse también los valores de sus estadísticos, como el de la media, a lo largo del tiempo. Por lo tanto, es sumar muchas veces cero. Cero más cero más cero más cero. O sea que media cero. Entonces, siguiente cosa que necesitamos calcular, la varianza. Pero la varianza, acordaos, que es, es lo mismo que la autocorrelación en el punto, la autocovarianza en el punto C. ¿Conozco la autocovarianza? Pues en principio no la hemos calculado en ningún lado ni me la han dado. Pero sé que es un ruido blanco estricto. Por lo tanto, esta propiedad se cumple. Y como esta propiedad se cumple, y yo esto lo he calculado en el apartado anterior y tenía pinta tal que Q más 1 por Q más 1 menos M en valor absoluto por sigma cuadrado, pues le doy el valor de M igual a 0 y me queda como Q más 1 por sigma cuadrado. ¿No? Porque lo he sacado de antes. Pues ya lo había calculado. Sí. Como son independientes, suma de todas las variables, perdóname. Ya veo por dónde vas. Porque son independientes, efectivamente. Sí, podrías haberlo sacado así. Entonces, aún así, digamos que como que el ejercicio te está invitando a hacerlo así, porque ya sabes la R, ya sabes la autocorrelación, sabes que es igual que la autocovarianza del cero, lo tienes. Entonces ya tienes ambas. Ya sabes que esto sigue una normal centrada en cero y con una varianza que es la raíz cuadrada de sigma cuadrado por Q más 1. Entonces la pregunta, que esto no estaría respondido todavía, es ¿cuál es la probabilidad de que valga menos de una sigma? Y sabemos que es una gaussiana. Perdón, me quito el medio. Sabemos que es una gaussiana. ¿Cómo calculamos cosas con gaussiana? Hay que tipificar lo de siempre. Esto pasa a ser, o la probabilidad de que eso ocurra es mirar en la tabla para el valor, pues la media de nuestra gaussiana, que es 0, menos el valor de la media que estamos calculando, 0, dividido por 0, ¿no? O sea, menos 0. Perdón.
el valor de probabilidad que estamos calculando menos la media partido por la varianza. Entonces la varianza sabemos qué es eso. Y ya está. Como no tengo datos numéricos, no puedo mirarlo en la tabla, pero ya se asume que sé lo que estoy haciendo, ¿no? O sea, si yo tuviese que decir, ok, sigma vale 2 y ya está, porque es todo lo que necesito saber, pues podría mirarlo en la tabla y calcular el valor de probabilidad. Necesitaría Q también. Necesitas Q y sigma, sí. ¡Ah, qué buena apreciación! Totalmente. Totalmente. Bien visto. Es un mal. Hombre, sí, sí, cierto. Entonces solo necesitaríamos Q. Sí. Necesitas que haya un sumatorio muy grande de variables independientes. Y ya. Yo sé que estas son variables independientes porque es un ruido blanco estricto. Y ya. O sea, podrían ser uniformes, gaussianas. Podría ser una mezcla de uniformes y exponenciales. Puede valer. No tiene ni siquiera por qué ser la misma distribución. Ok. Entonces, ¿qué es? Vale, vamos. Bueno, después de... Vale, pues entonces, después de haber visto... ¿dónde está? Habíamos visto lo que era el ruido blanco y habíamos visto lo que era la estacionariedad, que nos lo habíamos saltado antes de ver el ruido blanco, pero hay una diapositiva de lo que es lo estacionario, que es un ejemplo. Bueno, hay dos. El del ruido blanco binario ahora ya sí debería tener más sentido, porque aquí pues, no lo habíamos visto porque no habíamos visto lo que era el ruido blanco. Pero este ruido blanco binario, que yo os dije también para que lo recordarais, a alguien le puede volar la cabeza porque es ruido, pero normalmente se pinta así como cosas raras y estos son valores 1 o -1 y además discretos. Bueno, pues al final podemos demostrar también que si las probabilidades son iguales, su media por lo tanto es 0, su autocovarianza va a valer una delta, o sea que sí que podemos comprobar que es estacionario de primer orden y por lo tanto estacionario en sentido amplio. Como es muy sencillo, ni siquiera nos vamos a detener en él. Pero me interesa más este, que es el tono en fase aleatorio, porque además es especialmente telequil. O sea, esto en algún momento estaría bien que lo hubieseis visto alguna vez en vuestra vida, el motivo por el que es interesante convertir que la fase aleatoria de una señal pura, como sería este caso, sea aleatoria la fase. Esto se hace cuando transmitimos señales GPS, cuando transmitimos señales OFDM, de televisión, por ejemplo, porque necesitamos, y esa fase va a convertir este proceso en un proceso estacionario en sentido amplio y lo vamos a demostrar. Si esa fase no fuese aleatoria, no lo sería. Ya es lo que es un poco locura. Entonces me gustaría que al menos hubiese una asignatura en la que lo vieseis. Bueno, está, parece evidente que habría que verlo. Igual es señales y sistema código. Porque a partir de ahora se va a comer. Vale, a ver.
Lo que nos dicen es que es un proceso estocástico que tiene una X amplitud por coseno de 2pi por la frecuencia del tono puro, por el tiempo, más la fase. Y sigue las propiedades habituales de la amplitud no debería ser negativa, la frecuencia no puede ser negativa y la fase está entre menos pi y pi y le damos unas propiedades probabilísticas de variable aleatoria uniforme, lo cual es súper natural. Entonces nos piden la FDP de primer orden de x de t. Así que o sea, nos preguntan, ¿es estacionario de primer orden? Bueno, pues ahora habrá que calcular la FDP. Vamos a ver. De primer orden. O sea, este ejercicio, además, es que es habitual en general que caigan cosas como trabajar con cosenos y tal, porque, bueno, porque estamos en la carrera que estamos, ¿no? Entonces, yo tengo estos datos. No sé si ponerlos para algún lado. Bueno, están ahí. Para mí, a ver, si no lo veo no me aclaro. X de t, ¿no? Vale, yo lo que voy a hacer, lo primero es, hay que entender qué es un coseno, ¿no? Un coseno al que le estamos variando la fase, bueno, al que le estamos variando la fase, en realidad lo que estamos haciendo es como que nosotros lo podemos mover, desplazarlo a otro sitio, o sea, que empiece aquí, cosas así, pero sería solamente como si estuviésemos desplazando el origen de coordenadas. O sea, no debería estar cambiando mucho más que eso. Así que yo lo que voy a hacer va a ser llamar a todo esto phi, porque independientemente del origen de tiempos, solo estoy moviendo el eje de coordenadas. O sea, me da igual el instante t en el que yo me encuentre, porque la variable phi se va a encargar de ajustar de alguna manera el origen. O sea, me da igual encontrarme en el cero, en el caso excepcional en el que esto vale 1 y esto vale 0 y esto sería pi medios, pi. Porque cuando le sume una variable aleatoria entre menos pi y pi, se va a volver a mover, ¿no? Es lo que quiero decir. Que independientemente del valor de t que yo escoja, siempre voy a encontrar un valor de phi que va a convertir esto en el coseno canónico. ¿Me he explicado? Por lo tanto, yo a todo esto, independientemente de la t, lo puedo llamar mi variable aleatoria phi. Así que puedo decir esto. Fijando, por ejemplo, fijando para un valor, a un instante t cualquiera. T cualquiera. Y esto sigue siguiendo nuestra función f de p de phi. Sí, de phi, no de teta ya. Va a seguir siendo la uniforme entre menos pi y pi, ¿no? Que tiene esta f de p. Vale. Entonces, nosotros estamos buscando la f de p de x. Y en realidad, ¿qué es? X es igual a una transformación en otra variable aleatoria. Por lo tanto, podemos aplicar todo lo que sabemos del tema 2, que ni siquiera es del tema 3. Es una variable aleatoria en una variable aleatoria. Se trata de, por lo tanto, teníamos que hacernos 3 preguntas. ¿Es continua, monótonamente creciente o decreciente? Sí, pero en 2 fases, ¿no? Por aquí decrece y a partir de aquí crece. Luego, sí cumple, pero tendremos que hacerlo en 2 fases. Por otro lado, la otra cosa que nos teníamos que preguntar, ¿tiene inversa? Sí, el arco coseno. ¿Y tiene derivada? Sí, el arco coseno es una función continua que puede tener derivada. Por lo tanto, cumple con las 3 cosas que nosotros necesitábamos. Así que vamos a obtenerlas. Por un lado, la inversa de... ¿cómo era? La inversa de... Siempre me confundo. De phi. Eso es.
voy a dividirlo en dos, es que, por un lado, phi1, estaríamos hablando de el arcoseno A por el arcoseno de phi, no me equivoco, no, perdón, x partido por A, sí, o sea, paso la A dividiendo y aplico el arcocoseno a los dos. Phi1 y phi2 sería lo mismo, pero negativo. Pero esto es por una cuestión evidente. O sea, podéis echar los cálculos, pero quiero decir, lo que está pasando aquí es lo mismo que lo que está pasando aquí, pero negado. Y la x partido por a sale de que yo he despejado de aquí la a, ¿vale? O sea, estoy calculando la inversa. Tengo que despejar la phi con respecto de la x. Acordaos de lo que era eso del tema 2. Entonces, esto por un lado y luego su derivada. Derivada con respecto de x, ¿no? Y esta derivada, pues tiene esta pinta. Esto os lo digo porque es menos 1 partido de la raíz de 1 menos x partido por a al cuadrado. Por 1 partido, que sería la derivada de eso, ¿no? Estoy haciendo la regla de la cadena. Por supuesto, o sea, de nuevo, no sé si ponerlo. O sea, esto sería la derivada del primero y luego. Voy a borrarlo. La derivada del primero y luego la derivada del segundo. Es lo mismo, pero en positivo. Vale. Entonces, tenemos inversa, tenemos derivada y cumple con las propiedades para hacer el teorema fundamental, para hacer el cálculo de la nueva FDP que nos están pidiendo, así que aplicamos teorema. Y el teorema lo que nos estaba diciendo es que esto será el sumatorio desde k igual a 1 hasta 2, o sea, parte 1, parte 2, de la FDP phi con respecto de phi k multiplicado por el valor absoluto de la derivada de phi k de x. ¿Vale? Estoy utilizando aquella expresión que yo os dije que prefería, pero cada uno que escoja la que quiera porque había otra, ¿no? Era la de... aquí rápido, pero f de x partido de el valor absoluto de la derivada de x caracterizada para x igual a la inversa. Bueno, es igual. Vale, yo utilizo la otra definición, cada uno con la que se sienta cómodo. Entonces, esto ya lo puedo obtener, porque ya he extraído todos los valores. Vale, teniendo en cuenta que esto tiene que valer 1 partido de pi, 1 partido de pi multiplicado por el valor absoluto de lo que corresponda, que es 1 partido de la raíz cuadrada de 1 menos x partido por a al cuadrado por 1 partido por a, más lo mismo otra vez, ¿no? Así que le pongo un por 2. Luego el resultado definitivo es 1 partido pi raíz cuadrada y ya solo lo único que nos quedaría sería dar el rango, porque esto no vale para cualquier cosa.
¿Esto vale para qué valores? Voy a borrarlo aquí. Voy a quedarme solo con lo bueno. Pues esto vale para los valores en los que, a ver, la X, aquí lo tenemos. La X puede valer, para A valor mayor que 0, puede valer A o menos A, ¿no? Son los valores en los que puede tomar como máximo, ¿verdad? Si phi vale entre menos pi y pi, el coseno está definido entre menos 1 y 1 y la multiplicación por A, pues por lo tanto, eso nos indica que la X está limitada a valores que sean menores o iguales que el valor absoluto de A, es la manera guay de ponerlo, o entre menos A y A. Y hay que poner el rango, no os olvidéis nunca. Y cero en el resto. Por lo tanto, a la pregunta, ¿es estacionario de primer orden? Yo aquí no veo la variable. Luego es el 11. Y fijaos, si esto no fuese, no tuviese la fase aleatoria, no sería estacionario de primer orden. Porque en algún momento, o sea, no habríamos podido hacer el teorema fundamental porque no habría nada que transformar. Nos habría quedado como, si extraemos la media, por ejemplo, nos quedaría que la media vale a coseno de 2 pi f0, lo cual es una señal, otra, o sea, sigue siendo la misma señal, pero sigue siendo una señal que tiene una energía infinita, porque está definida para instantes de t de menos infinito a infinito. Por lo tanto, la idea de meter fases aleatorias, que es algo con los que os machacarán, pues igual en ECOM, o si decidís hacer el itinerario de señales, no, de señales no, pues, ¿cómo se llama? Pues estas cosas las tendréis que ver más a ver. Vamos a hacer, si queréis, el cálculo de la media, la autocorrelación y la autocovarianza. Son relativamente directos, pero por machacarlo. ¿Vale? ¿Está claro? Es, es un principio básico de las comunicaciones que con las que nosotros trabajamos. Y ya os digo, se le añade ruido para evitar que las comunicaciones, por ejemplo, vía GPS, colapsen unas con otras, o vía satélite también. Pero bueno. A ver, ¿cómo lo llamáis? Pues nada, me aferro a lo que yo conozco, ya os digo, siempre yo hago eso, cambio a coseno de 2pi f pues t. Bueno, es una variable. Pues entonces lo que podemos hacer es ir directamente a la definición. O sea, la A sí que la puedo sacar fuera. A por la integral entre menos infinito e infinito, aunque en realidad entre menos infinito e infinito, bueno, entre menos pi y pi, ¿no? Porque yo estoy para los valores que puede tomar la teta. Está entrando un calor. Me he dejado una cosa en la definición de la media y es que se me ha olvidado multiplicar por por la f de t. Pero sabemos cuánto vale, ¿no? Porque nos lo han dado como dato.
definida en estos rangos, vale esto, 1 partido de 2pi. Luego es una constante. Luego puede salir fuera como dividiendo a partir de 2pi. Y lo único que tengo que integrar es el coseno. Entonces aquí, a ver, si queréis lo hago, si queréis, porque esto ya es solamente cálculo, pero sería a partir de 2pi y habría que hacer un cambio de variable. Esto de aquí yo lo puedo llamar rho, o lo que sea esa cosa, churro, es igual a omega 0, espera, y f. Y entonces lo único que tengo que hacer es cambiar los límites de la integración. Se me quedarían como si esto era θ igual a menos pi, y yo ahora sé que θ es esto, pues 2 pi f0 menos pi. Es que de un coseno, que es algo que ya se integra, diferencial de este, y el diferencial de este es la derivada de esto con respecto de θ, ¿no? Si tomo diferenciales de los dos, este se me va, son lo mismo. Luego, no tengo que multiplicar por nada, no me equivoco en nada, ¿no? Perfecto. Entonces esto es un seno. Así que a partir de 2pi, por el seno, en los valores de los límites de integración, ¿no? Y los escribo. Queda 0. Claro. Da 0 porque los límites de integración es entre este y este, o sea, entre cualquier cosa, pi y menos pi. O sea, están siendo el mismo seno, porque eh, en, en pi, o sea, pi menos pi, pi sería aquí, y menos pi sería aquí, valen lo mismo, ¿no? O sea, eso es por propiedades trigonométricas. Ahí me dice. Así que la media vale 0. Eso no pasaría si no tuviésemos esto de aquí, aleatorio. No sé si os estoy matando mucho con esta explicación. ¿Vais bien? Espero que... Yo sé que son mates un poco plomo, pero también es que es la clase de Salz, ¿no? O sea, tampoco venimos aquí a una fiesta. ¿Alguna pregunta? Entonces, vale 0, solo por ser un poquito más rigurosos. Sí, no. Borro. ¿Vais bien? ¿Por ahí? No me digáis nada. Vale, pues vamos con la autocorrelación. La autocorrelación, pues volvemos a la definición, o sea, lo de siempre.
mm, no sé si la he llegado a llamar de tau. Segundo T2, yo qué sé, lo más normal. Vale. Entonces, pues, es lo que hay. O sea, A por el coseno, voy a poner aquí, A por el coseno de, voy a poner omega, ¿vale? Que ya sabéis de lo que va esto. Vale, pues entonces aquí hay que ir extrayendo las cosas que, bueno, lo primero que se va fuera de la esperanza, ¿no? El A cuadrado. Estupendo. Y queda A cuadrado, la esperanza de un coseno por un coseno. ¿Qué es lo que he puesto yo allí? Pues una identidad trigonométrica que se cumple. El coseno de A por el coseno de B es lo mismo que sumar lo que está dentro y restar. Esto es un menos. Ah, desde ahí pareció. Un menos, restar lo que está dentro o sumar lo que está dentro. Entonces, le pongo ya el un medio y nos queda por un lado la esperanza de el coseno restando lo que está dentro, o sea, coseno de omega menos algo que tiene muy buena pinta porque es una diferencia de tiempos, y se me van las variables aleatorias. Y por otro lado, le sumamos operador lineal de esperanza, el coseno de algo que ya tiene menos buena pinta, que sería la suma. O sea, omega T1 más omega T2 más dos veces θ. No, no me equivoco. Entonces, este lo vamos a acabar llamando tau. Por ahora, yo aquí no veo que se pueda hacer nada. Este sabemos que podemos sacar factor común W T1 más T2 más 2. Entonces, ¿cuál es la esperanza de X, no, de teta, perdón? O sea, en base a la variable teta, de algo que no depende de la variable teta. Pues directamente todo lo que está dentro, ¿no? Y ya voy a llamarlo porque es la diferencia de tiempo. ¿Y cuál es la esperanza de algo que tiene teta dentro del coseno? Ya lo hemos visto antes. Cero, porque lo hemos visto a la esperanza anterior. Por lo tanto, nos queda que este es el valor de la autocorrelación, que como era evidente porque ya sabíamos que era estacionario de primer orden, esto también tenía que quedarnos estacionario de primer orden, o sea, estacionario en sentido amplio, o tendría que depender de la diferencia de tiempos, lo cual ocurre. Se nos ha ido el elemento que no dependía de la diferencia de tiempos y nos queda solamente con el coseno de omega tau. ¿Habéis visto cómo he seguido la lógica? Luego, perfecto. Y ya por último, nosotros sabemos que nos piden la autocovarianza, pero sabemos que la autocovarianza, por definición, no estoy poniendo los parámetros, R menos las medias, pero ya sabemos que las medias son cero, por lo tanto son iguales. Así que teniendo la autocorrelación, tenemos la autocovarianza. Así que ¿es estacionario en sentido amplio? Sí, y lo podría haber respondido antes, sin necesidad de saber que la media es constante y la autocorrelación solo depende de la diferencia de tiempos. Así que, bueno, con eso lo habéis visto un poco más en profundidad, o la solución, porque digamos que el ejemplo sí que te da las líneas de cómo hacerlo, pero te enfangas, o sea, solo es calcular. Hay que saberse esta mierda. Pero solo es calcular.
pero yo prefería que lo viesen, la verdad. Porque lo que es la diapositiva no lo deja claro, solo te da nociones. ¿Vale? ¿Alguna pregunta? Yo creo que este ejercicio es que era para matar. Bueno, esto es sobre la estación en sentido amplio, todo esto ya lo sabemos, o sea que no me perturba. ¿Qué hora es? Las 4. ¿Cómo vais? Porque os voy a meter un nuevo concepto y lo machacaremos el próximo miércoles. Porque el próximo lunes, que sepáis que hay puente. No sé qué planes tenéis, pero yo voy a trabajar. A ver, un concepto importante también desde el punto de vista de Telecom. Y es lo que se define como el espectro, la densidad espectral de potencia. Vosotros sabéis lo que es calcular el espectro o la transformada de Fourier de una señal. Si lo pensáis en señales y sistemas lo que nos dan siempre son señales que están limitadas en el tiempo. Nunca son señales que, digamos, son como chorros de energía que nunca paran, que es lo que nosotros vemos en un proceso estacionario, en un proceso estocástico. Para nosotros siempre definimos el proceso estocástico como algo que, o sea, nos dicen no sé qué, variable aleatoria en función de t. Sí, pero te puede valer menos infinito, menos 10, 50, lo que sea. No está acotado. Por lo tanto, ¿puedo extraer la transformada de Fourier de una señal así? Joder, si la transformada de Fourier es hacerle la integral de menos infinito a infinito de algo, o sea, esto no voy a poder hacerlo, tiene energía infinita. Es la diferencia entre un pulso o una señal, un chorro de energía que estamos emitiendo constantemente. Entonces, a un pulso yo le puedo calcular la energía, le puedo calcular la transformada de Fourier y le puedo decir, este pulso tiene tantos julios de energía, tanta capacidad de trabajo, tanta capacidad de, si yo le grito lo suficiente a una cacerola llena de agua, la pongo a cocer. Por poner un ejemplo estúpido. Pero en nuestro caso, estamos trabajando con cosas a las que no le podemos extraer la transformada de Fourier porque tienen energía infinita. Luego lo que me interesa es saber cuánta energía por segundo puedo estar transmitiendo, cuánta potencia, es lo mismo. Luego, no le voy a calcular la transformada de Fourier a la señal, sino a un estadístico que sé que está acotado en el tiempo, la autocorrelación, que me va a dar una unidad muy concreta, que son la potencia partido por el R. O sea, si yo calculo la potencia, si yo calculo el valor cuadrático medio, que es la autocorrelación, en su instante cero sería el medio, estamos hablando de potencia. Pero si calculo su transformada, estaremos hablando de la potencia por hercio, pero no se llama la transformada de la autocorrelación, o sea, se llama la densidad espectral de potencia porque es lo mismo que si dijésemos la FDP. La FDP es una función que tiene densidad, es decir, a la que yo le voy a poder hacer integrales y lo que me importa es lo que pase debajo. Pues la autocorrelación, perdón, la densidad espectral de potencia es algo parecido. Va a estar en unidades de vatios por hercio, es decir, me va a decir la cantidad de potencia que yo tengo entre dos frecuencias, 100 hercios y 200, por ejemplo. Es decir, yo puedo extraer la integral entre 100 y 200, por ejemplo, de este valor, que es la transformada de Fourier de la autocorrelación, y obtener una potencia, la potencia media que existe entre estas dos frecuencias. No he necesitado extraer la transformada de Fourier de la señal para conocer cuánta potencia tiene la señal en unas ciertas frecuencias. Y eso es fundamental. La mayoría de cuando vais a un laboratorio y veis el espectrómetro, está dando una densidad espectral de potencia, no está dando una transformada. La transformada, de hecho, es que es complicada, no se puede hacer con todo, no se puede hacer con ruido, por ejemplo, porque tiene energía infinita, salvo que hagas trucos, como por ejemplo la transformada de Fourier en tiempo corto. Pero bueno, nos quedamos con esta idea.
Entonces, para el examen, es la transformada de Fourier de la autocorrelación, solamente para procesos estacionarios en sentido amplio. Esto es bastante importante, no sé si lo dice aquí, creo que lo dice en la siguiente. Esto solo aplica a procesos estacionarios en sentido amplio. Es decir, también a procesos de primer orden o de segundo, pero es lo importante. Una nota, R de X, la autocorrelación del valor cero, ya sabemos que es la potencia media de todo el proceso. Ya os lo he dicho, valor cuadrático medio, y por lo tanto es como si dijésemos integro en toda la densidad espectral de la potencia, pues como si integrase aquí, solo que esto yo sé que tiene que valer 1, es la FDP, y esto tiene que valer lo que sea. En el caso del ruido blanco, por ejemplo, sigma cuadrado. No os olvidéis, ¿vale? Sé que no es el objeto de esta asignatura, pero la transformada de Fourier, cuando va con su omega, que es 2pi por f, tenemos que dividirla por 2pi. ¿Vale? Si estuviésemos integrando en el dominio de frecuencia y no en el dominio de la frecuencia angular, pues esto no vendría, pero que a nadie se lo olvide. Sería un error pequeño, pero molesto. Dentro de tau, que esto es la definición de transformada de Fourier, que va definida entre menos infinito e infinito. Lo pongo de manifiesto porque en el caso de las señales que son discretas en el tiempo, esto es teórico de señales y sistemas, no va entre menos infinito e infinito. La omega va entre menos pi y pi, porque por definición las discretas son cíclicas, ¿no? Son periódicas. Pero a efectos prácticos, en realidad, o sea, es lo mismo. Lo único que estamos cambiando en la integral por el sumatorio, como nos pasa siempre. Con su potencia media igual, con todas sus cosas. Entonces, algunas propiedades. No he dibujado esto así porque me haya dado la gana. Siempre es simétrica, par, simetría par con respecto al eje X, y siempre es real. ¿Por qué? Porque la autocorrelación para los procesos estocásticos que nosotros trabajamos, que son siempre reales, también dan un valor real. Y no, es no negativa. Le pasa lo mismo que a esto. ¿Por qué? Porque es una densidad. A la FDP no le podíamos dar valores negativos porque no tiene sentido la probabilidad negativa. Pues igual, no tiene sentido la potencia negativa. No vamos a entrar en potencia reactiva ni cosas así de circuitos. Y hay una demostración que realmente para el que la quiera se la puede ver, pero no la vamos a mirar nosotros porque no es tan crítico. Un poco ya lo que os he ido diciendo, pero que repetido, omega, frecuencia angular, respecto a 2πf, 2πf pasándola 2pi aquí, sería igual a la omega, y sería lo mismo, bueno, vamos, que yo puedo hacerlo en el dominio de la frecuencia o en el dominio de omega, y veis que aquí ya no está multiplicada por 2πf, porque digamos que el diferencial se lo ha llevado. Vale. Entonces, un asunto importantillo también. Cuando yo hago un cálculo, no lo he puesto a propósito para que no liaros, pero si a mí me piden el cálculo de la potencia media entre dos frecuencias, tengo que dar el de este lado y tengo que dar su simétrico. Es decir, siempre sumo los dos, podéis decir que integro aquí y lo multiplico por 2, porque sabemos que esto siempre es real y par. Viene en esta diapositiva, para que no lo olvidéis, o sea, se te va el 2pi y te queda pi. Pero que no se os olvide, si os preguntan la potencia media entre dos frecuencias. Podrían preguntarlo. Y aquí tenemos el ejemplo del tono de fase aleatoria, que de nuevo es interesante. Por eso también quería que lo viésemos. Es el mismo ejemplo de antes. Tenemos la autocorrelación. Así que ahora estamos tratando de calcular la transformada de Fourier. ¿Qué os he dicho? Solo puedo hacer este paso si se trata de un proceso estacionario en sentido amplio. Lo es porque tiene una variable aleatoria θ uniforme dentro de la fase. Por lo tanto, sí que puedo y queda algo como esto. Es decir, la transformada de Fourier de un coseno, 2 deltas multiplicadas por pi. Esto a nadie le extraña, ¿no? Vale. 2 deltas multiplicadas por pi por la constante por la que estuviésemos multiplicando. Estupendo. Es decir, se concentra toda la energía que tiene el coseno en una delta. ¿Esto a alguien le extraña? Es que, digamos que los que trabajamos en acústica sí que lo manejamos habitualmente, el hecho de que
tú quieres poner un tono puro a 440 hercios, que es el la de cuarta, me parece que es, y tienes una potencia perfecta sin ningún tipo de armónico. Esto es un escenario totalmente ideal, no es lo normal. Los instrumentos cuando damos un la pues tienen armónicos, ¿no? O la voz humana cuando intenta dar un la. Pero bueno, el ejemplo que viene aquí, que es el tono en fase aleatoria, pues lo demuestra, ¿no? Que si yo hago la transformada, observo que para la frecuencia a la que estoy tocando el instrumento obtengo una potencia y solo ahí, no se desvía en ningún tipo de armónico. Pero bueno, como dato curioso. Vale, entonces, conocéis también la ambivalencia, digamos que existe tiempo-frecuencia. Cuando yo hago un análisis enventanado del tiempo, una ventana muy ancha en puntos, significa que estoy haciendo una ventana muy estrecha en frecuencia y viceversa. Eso lo conocéis, os suena este hecho. Le pasa lo mismo a la transformada de Fourier cuando lo hacemos en vez de con respecto de la señal, con respecto de la autocorrelación, que es otra señal, pero con otras características. Por lo tanto, cuanto más ancha sea la autocorrelación, que por cierto tiene una pinta parecida a esta, cuanto más estrecha va a ser, esto sería la R, esto sería la S, más estrecha va a ser la densidad espectral de potencia y viceversa. ¿Dónde están los casos extremos? ¿Cuál habíamos visto? ¿Qué tipo de señal tenía correlación exclusivamente en el 1, en el 0? Hemos visto dos tipos de procesos muy concretos. El proceso gaussiano y el ruido. El ruido es una señal de la cual no sé información de los tiempos futuros. O sea, con respecto a la información del presente no sé nada del futuro ni del pasado. Por lo tanto, ¿cómo va a ser la densidad espectral de potencia de algo que es una delta en la autocorrelación? Plana. Si yo hago la transformada de la delta, me quedará un espectro que tendrá esta pinta. ¿Vale? Es decir, lo que ya os había adelantado el otro día. ¿Por qué llamamos ruido blanco? En sentido, ¿por qué llamamos blanco al ruido? Porque la luz blanca tiene energía en todas las frecuencias del espectro visible. Eso significa que tiene energía en el rojo, en el azul y en el verde. Pues exactamente igual que el ruido blanco. Lo único que el ruido blanco, estas frecuencias pueden ser 100, 200, la que sea. Cuando estamos tratando con frecuencias del espectro visible es del orden de los nanómetros o de los gigahercios. Pero digamos que es por esa similitud. Se trata de un espectro plano, igual que la luz blanca. ¿Qué os iba a decir con respecto de esto? Se me ha olvidado, yo creo. Ah, sí. No sé si alguna vez habéis estado en un concierto, en un momento en el que analizan la sala. La sala de conciertos no deja de ser un filtro, o yo mismo aquí en esta sala, la impedancia acústica que existe en esta sala con respecto de mi voz, o sea, lo que os llega al final a vosotros a vuestros oídos, se puede medir emitiendo un ruido blanco por los altavoces a toda pastilla y poniendo un micrófono omnidireccional en todo el medio de la sala. Por ejemplo, es una manera de medir la respuesta de la sala a un impulso, como sería un ruido blanco. Otra cosa que me dijo un compañero el otro día, que yo nunca lo había pensado, el ruido blanco no existe. O sea, tú no puedes tener una señal que tenga energía en todas las frecuencias naturales del mundo, que son pues de 0 a infinito. Eso no puede existir. Existe el ruido blanco hasta unas ciertas frecuencias. Mi voz se escucha hasta los 8000 hercios. Pues yo puedo poner ruido blanco hasta 8000 hercios, por ejemplo, para ver yo qué sé, lo que pasa en esas frecuencias. Pero es que en el momento en el que tú pones ruido blanco en unos altavoces, ya no es ruido blanco. Porque el propio altavoz está modificando la respuesta del ruido blanco y porque la propia sala, o sea, la propia naturaleza del espacio donde se mueve la onda mecánica transforma el ruido blanco a otra cosa. Y a eso lo llamamos colorear. Entonces se puede transformar a ruido rosa, a ruido marrón, o sea, otros tipos de ruidos que
De nuevo, les damos colores por las propiedades del espectro visible habituales que tiene, pero nada más. Yo esto lo digo para que lo recordéis. Sé que pues, es difícil dar detalles interesantes de una asignatura como esta, pero bueno, algunos existen. Lo que os he dicho, autocorrelación muy fina, espectro muy ancho, densidad de potencia muy ancha. Autocorrelación muy ancha, densidad de espectro de potencia muy estrecha. Y con el ruido blanco se trata de un plano. ¿Por qué pone n0 partido por 2? Esto es, digamos, legacy, como diría otro amigo mío. Esto es porque así lo pusieron los físicos por primera vez. El ruido térmico, que es un ruido muy parecido al ruido blanco, se escribe como la constante de Boltzmann por la temperatura en Kelvin partido por 2. O sea, n0 un partido por 2. De ahí viene, pero podríais llamarlo n0, sin más. Solo lo digo para que cuando miréis la diapositiva a nadie le extrañe, oye, ¿por qué se llama así? Pues por el ruido térmico. A los telecos eso, pues, nos dan por igual. ¿Ok? ¿Alguna pregunta a lo que he dicho? O curiosidad, es el momento, es la única curiosidad que he dado en esta asignatura desde el principio del primer día. Vale. Bien, pues vamos a pasar a otro concepto necesario, porque el ruido, o sea, quiero decir, hacerle la transformada de Fourier a lo que hemos visto, pues se hace y punto. O sea, no vamos a hacer un problema que va a ser idéntico a los anteriores, pero poniéndole la transformada de Fourier al final. Vamos a darle un poquito más de interés. Y es que también podemos trabajar con dos procesos estocásticos, en teoría con múltiples, pero en esta asignatura vamos a poner dos. Es decir, tenemos un proceso X y un proceso Y y podemos calcularle estadísticos a estos dos procesos de manera conjunta. Esto se puede hacer. En realidad, si lo pensáis, cuando yo os pongo que tenemos en el instante t n igual a 1 la variable x, en el instante n igual a 2, en el instante n igual a 3 y hacemos cálculos de lo que pasa con este con respecto de este, autocorrelación, autocovarianza, no sé qué, pues es lo mismo que decir, esto llámalo X, a esto llámalo Y, y a esto llámalo Z. No hay mucha más diferencia. Lo que pasa es como si ahora esta X fuese un poco por su lado a medida que avanza en el tiempo. Esta X ya no es, digamos, lo que pasa en el 1 o lo que pasa en el 2, sino lo que pasa en la X1, en la X2, en la X3 y lo que le pasa al mismo tiempo a la Y1, a la Y2, a la Y3. ¿Cuánta información tengo yo de X para los valores de Y? Autocorrelación cruzada. ¿Cómo varía la X con respecto de la Y? O sea, autocorrelación cruzada. Covarianza cruzada. ¿Cuál es la función de densidad de probabilidad? O sea, ¿cuáles las probabilidades conjuntas de la X con respecto de la Y? Pues tiki, la misma cosa, X. Y en los instantes T1 y en los instantes T2. O sea, solo es añadirle más letras a una cosa que es igual. Y le puede pasar lo mismo, que la X sea independiente de la Y, que sea incorrelada y sus covarianzas sean cero, que sean ortogonales y su correlación cruzada sea cero. Entonces, las siguientes, me parece, 4 diapositivas son básicamente eso. Exponer que existe una función de distribución conjunta, lo que os acabo de decir, probabilidades asociadas cuando X vale menos que no sé qué o Y vale menos que no sé qué en el instante T1, T2. Correlaciones cruzadas, lo mismo, pero poniendo la Y, X, Y. Y lo mismo, no pongo el mismo instante temporal, pongo T1 o T2. Pongo N más M, N. O covarianza cruzada. Misma definición, solo que será con respecto de la correlación cruzada y las medias de cada una correspondiente en distintos instantes temporales. Distintos, quiero decir, T1, T2, que luego yo puedo decir, ¿qué pasa cuando T1 es igual a T2? ¿Qué pasa cuando no son iguales? Lo de siempre. Lo que quiero es desmitificar estas diapositivas.
¿vale? Extensión al dominio discreto, o sea, cero problema, lo mismo. Y por lo tanto, algunas propiedades, lo que ya os he dicho, pero puestos en diapositivas. ¿Son independientes? Genial. La esperanza matemática se puede separar, las funciones de densidad de probabilidad o de distribución son la multiplicación de las marginales. ¿Son ortogonales una con respecto a la otra? Genial. Lo que le pasa a una no tengo la información de lo que le pasará a la otra, por lo tanto es cero. ¿La covarianza es cero? Cruzada, genial. Pues cuando varía una, la otra no varía. Sigue aplicando la misma idea de que si son independientes no son incorreladas, pero no al revés. Y lo otro también, la misma cosa. Tú puedes hacer la covarianza cruzada contigo mismo y es lo mismo que la covarianza, la autocovarianza. Por eso se llama autocovarianza. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando queremos meter la componente proceso estocástico en estas cosas? Pues nosotros decimos que dos procesos son conjuntamente estacionarios y esto sí puede ser pregunta de examen cuando los dos por separado son estacionarios en sentido amplio y juntos su correlación cruzada también depende exclusivamente de la diferencia de tiempos. ¿Vale? Solo en este caso se cumple que la autocorrelación, que por cierto, o sea, la correlación cruzada de x y, por lo general, no tiene por qué ser lo mismo que de ix. En este caso, por ejemplo, lo que ocurre es que la diferencia de tiempos se niega, solo en el caso de que sean estacionarias en sentido amplio. Y además se cumple una propiedad que yo no he visto utilizar nunca, pero que es interesante, no sé, y es que la multiplicación, digamos, la potencia media de la señal X, la potencia media de la señal y le saco la raíz cuadrada para que no sea vatios al cuadrado, sino vatios, siempre es mayor que la potencia media, o bueno, la potencia siempre es valor que cualquier valor de la correlación cruzada, cualquier valor de la correlación cruzada en tau, que tau puede ser 0 o 8 o 57, ¿no? Siempre, aquí es como que las partes siempre van a ser más grandes que la conjunta o iguales. Y esto es porque, digamos que las partes tienen toda la característica de un proceso estocástico y lo conjunto no necesariamente. Pueden perderse de alguna manera energía por algún lado. Es lo que viene a decir así, esta propiedad. Pero yo no la he visto utilizar nunca para nada eso. Una propiedad. Podría ser teóricamente, se podría preguntar teóricamente. Y claro, pasamos entonces a que también yo le puedo hacer la transformada de Fourier a la correlación cruzada y solamente si son conjuntamente estacionarios, eso sí, y por lo tanto también estaría obteniendo la densidad de potencia espectral, densidad espectral de potencia de este proceso conjunto. Hay una cosilla aquí que se podría preguntar, no es difícil, se parece mucho al, ¿cómo se llama?, al coeficiente de correlación. Este es lo que se llama la función de coherencia, el espectro, la densidad espectral de potencia conjunta partido por la densidad de espectro de potencia multiplicada y se le echa la raíz cuadrada para que no nos queden unidades distintas, ¿no? Se parece al coeficiente de correlación porque es menor o igual que 1 en valor absoluto, o sea, está entre menos 1 y 1. Se podría preguntar, y calcule la densidad espectral de potencia y calcule su función de coherencia. Pues hay que saberse. Vamos, se parece tanto al de al de coeficiente de correlación que un poquito. ¿Vale? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Esto ha sido puramente teórico. El próximo día hacemos un ejercicio de esto, porque no da tiempo en los 5 minutos que quedan. ¿Qué más os quería decir? Pues yo creo que nada. Pues nada, terminamos aquí.